Hola, eh, la vez pasada quedamos que... Un segundo. La vez pasada quedamos que el perceptrón simple, ¿verdad? Tal y como lo hemos estado trabajando en estas últimas sesiones, con su vector de entradas, con su vector de pesos sinápticos, con su función de transferencia, donde la función de transferencia es la función escalón de una integral discreta de un promedio ponderado, WIXI, pero todo esto sometido a un umbral. Por otra parte, tenemos la matriz de aprendizaje o la base de conocimiento, ¿verdad? Que sabemos que los objetos pertenecen o a la clase Q0 o a la clase Q1. Pero lo más importante en este momento, lo más importante es que si yo tengo una representación geométrica de x1 contra x2 de manera súper simplificada, porque este vector puede ser muy grande, acá tengo los objetos bolita y acá tengo los objetos cruz, y lo más importante, les estoy diciendo, es que esta función de transferencia define una frontera de decisión. Es decir, define una línea recta que, si los datos tienen la propiedad de ser separables linealmente, entonces esa frontera de decisión, esa línea recta, plano, hiperplano, dependiendo de la dimensión, constituye, ¿verdad?, el discriminante, el espacio que nos va a decir que cuando yo traiga un objeto desconocido y me pregunte si pertenece a una de las dos clases, pues ese objeto desconocido, ¿verdad?, es el objeto triangulito, no le queda más que quedar arriba o abajo de esa línea, y por lo tanto, con base en sus rasgos o características, ya puedo yo decir a cuál de las dos clases pertenece. Entonces, el perceptrón es un clasificador, excelente clasificador, pero solamente sirve cuando los datos, solamente clasifica bien cuando los datos tienen una frontera de decisión lineal, es decir, cuando los datos son linealmente separables. ¿De acuerdo? Pero tomando en cuenta la sencillez del modelo, además es un modelo supervisado, porque yo, como observador externo, tengo que ir viendo si el objeto 1, ¿verdad?, a cuál de las dos, si el objeto 1 que pertenece a la primera clase, tengo que ir supervisando qué resultado me da, si me da 0 o me da 1, para ajustar el vector de los pesos sinápticos y lograr la clasificación correcta. Este algoritmo de entrenamiento, es decir, no solamente es un clasificador que funciona muy bien cuando los datos son linealmente separables, y es un clasificador supervisado, sino que aprende a clasificar mediante la experiencia, ¿de acuerdo? Y eso ya lo convierte en un modelo matemático. También se puede construir con cables y con alambres y con condensadores y con resistencias. De hecho, el primero que hicieron allá en los años 50 fue con analógico por completo.
Pero todo esto cae dentro de la idea que les he insistido mucho de que la humanidad siempre ha querido el diseñar dispositivos o autómatas que reproduzcan algunos comportamientos que se piensa que son exclusivos de los humanos. Aquí tenemos un modelo súper sencillo y súper elemental que aprende y que aprende mediante la experiencia, pero con un jefe que supervisa el proceso de aprendizaje. Bueno, perceptrón para que no se nos olvide. ¿Y qué? ¿Nos vamos a quedar ya aquí? Claro que no, claro que no. Porque si yo aquí pongo un perceptrón y ya nomás lo voy a poner como bolita, y aquí pongo otro perceptrón, los pongo en paralelo, cada uno con sus entradas, ya nada más voy a poner una flechita, pero esa flechita va a representar a todo el vector de las entradas y este va a ser el vector de la primera. Lo voy a poner, ni modo, quería ahorrarme el trabajo, pero no me lo voy a ahorrar. Si aquí está X1 que entra, y aquí está X2 que entra, y aquí está XN que entra, pero estas entradas las alimento también al segundo perceptrón. Y este primer perceptrón va a tener una salida Y1 con una función de transferencia semejante a esta, y este va a tener una salida Y2 con una función de transferencia parecida a este. Pero ahora el vector de los pesos sinápticos va a ser un vector, lo pongo con W mayúscula, para el primer perceptrón, y va a ser W, primer perceptrón, primer peso sináptico. W, primer perceptrón, segundo peso sináptico, etcétera, etcétera. W, primer perceptrón, enésimo peso sináptico. Y el segundo va a ser W, lo correspondiente, pero para el segundo. Entonces ya no tengo yo un vector de parámetros de ajuste. Ahora tengo una matriz de parámetros de ajuste, ¿verdad? Un vector de pesos sinápticos que corresponde al primer perceptrón y otro que corresponde al segundo. Simplemente estoy poniendo un perceptrón junto al otro, cada uno de los cuales funciona de la misma manera, exactamente de la misma manera que pusimos aquí. ¿De qué sirve este modelo? ¿De qué sirve este modelo? En 5 segundos que voy a estar diciendo cualquier tontera, imagínense ustedes para qué sirve este modelo. ¿Para qué sirve? Piénsenlo, adivinen la respuesta antes de que yo se las dé. Pues como son independientes entre sí, entonces aquí, pase lo que pasa, va a salir un 0 o va a salir un 1. Pero para un 0 que sale aquí, abajo puede salir un 0 o un 1, y para un 1 que sale aquí, abajo puede salir un 0 o un 1. Quiere decir que la salida conjunta de los dos perceptrones puede ser 0 con 0, 0 con 1, 1 con 0 y 1 con 1. Ya lo adivinaron, ya lo vieron aquí, ¿verdad? Dos perceptrones funcionando de manera independiente, pero en paralelo, uno a un lado del otro, lo que hacen es tener la posibilidad de clasificar la matriz de aprendizaje, es decir, la base de conocimiento, en 4 clases distintas, ¿verdad? La clase Q0, la clase Q1, la clase Q2 y la clase Q3. Sí, claro,
porque aquí no nos permitimos demasiados grados de libertad. O los objetos pertenecen a la primera clase o pertenecen a la segunda clase. Pero todos nosotros nos podemos imaginar que hay muchos problemas de la vida real en la cual los objetos puedan pertenecer a más de dos clases. Tráiganse a la memoria, por favor, el ejemplo que les puse del satélite que está tomando fotos de los tanques de guerra. A lo mejor es una guerra mundial y la imagen la puedo yo querer clasificar si es un tanque gringo, si es un tanque inglés, si es un tanque ruso o si es un tanque chino, de acuerdo con sus características de construcción. Esto que digo de tanques vale para aviones, vale para camiones, vale para lo que quieran, o también puede servir para diagnóstico médico automatizado en el cual un cuadro clínico, un cuadro sintomático pueda corresponder a varias categorías diferentes, a varios estadios, por decir algo, de cáncer. Cáncer en estadio número 1, cáncer en estadio número 2, en número 3 o terminal en el número 4. ¿De acuerdo? Es un problema auténtico. El tratar de clasificar objetos no tiene por qué verse restringido a dos categorías. Nosotros podemos querer clasificar objetos en más de dos categorías y poniendo dos perceptrones pegados en paralelo, uno a un lado del otro de manera independiente, ya me permiten clasificar en cuatro categorías. El proceso de aprendizaje es exactamente el mismo. Se presenta el vector de características. Por cada uno de los dos perceptrones se calcula la función de transferencia. Y como estoy haciendo operaciones aritméticas, algo tiene que salir. Algo tiene que salir. A lo mejor este saca un 0 y este saca un 1 y por lo tanto sale 0, 1. Pero como yo estoy supervisando el proceso de aprendizaje y como esta es mi base de conocimiento, ahora con cuatro categorías, yo puedo saber si acertó o si se equivocó. Y el proceso de aprendizaje es igual que en el caso anterior. Si acierta, no hacemos nada. Si se equivoca, modificamos los vectores. Es decir, la matriz de pesos sinápticos hasta que la clasificación sea correcta. ¿De acuerdo? Muy bien. Déjenme decirles que este algoritmo se conoce con el nombre del algoritmo natural. Modificar el peso sináptico hasta que la clasificación sea correcta. Pero todos ustedes se están imaginando que puede haber algún problema con esta manera de hacer las cosas. ¿Qué tal si yo presento el primer objeto? Lo presento. Sale que lo clasifica mal. Entonces muevo la matriz de pesos sinápticos hasta que clasifique bien. Me traigo el segundo objeto. Lo presento. Lo clasifica mal. Muevo el vector de pesos sinápticos hasta que clasifique bien. ¿Quién me garantiza que con tal de clasificar bien al segundo objeto, a la hora de mover los pesos, los parámetros del vector de pesos sinápticos, no se descompone la clasificación del primer objeto? No tengo ninguna garantía. Entonces, este algoritmo, que es el algoritmo natural, es el algoritmo perfecto para entender el procedimiento, pero no es el que se utiliza en la práctica. En la práctica se utiliza, véanlo por favor, recuerdan ustedes que les he recomendado muchísimo el texto de Jackson y de Ale. Vean por favor o échenle Google a la regla delta.
a la regla delta de Widrow. ¿De acuerdo? Que eso es lo que se utiliza en la práctica. Es una variante de lo mismo. Si acierta, no hacemos nada. Si se equivoca, modificamos los pesos. Simplemente la regla es una regla adaptativa, de tal manera que el ajuste se va modificando en intensidad dependiendo de qué tan bien y qué tan mal clasificó. No solamente es clasificó bien o mal, sino qué tan bien y qué tan mal, y se van moviendo de manera mucho más gradual los pesos sinápticos para que no de repente llegue un objeto que me eche a perder todo el trabajo que hice previamente. Bueno, entonces, conclusión parcial, dos perceptrones como este que tengo aquí en paralelo pueden clasificar en más de dos categorías, en cuatro. Bueno, y ya no hay ningún límite, ¿verdad? Para posponer un tercer perceptrón, y vamos a poder clasificar en 8 categorías, 4 en 16, 5 en 32. En la práctica, pues desde luego que difícilmente vamos a querer clasificar objetos en 64 categorías, que sería con 6 neuronas, pero que se entienda el proceso, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, fíjense que hay otra manera de poner dos neuronas, dos perceptrones entre sí. De nuevo, ¿verdad? Aquí le pongo su vector de pesos o características. Conectado, ¿verdad? Todos con todos. Conexión exhaustiva. Y yo sé que de aquí o sale un 0 o sale un 1. Y de aquí o sale un 0 o sale un 1. Pero la salida de aquí y la salida de acá las voy a conjuntar en un tercer perceptrón. Y entonces este perceptrón va a ser un perceptrón que solamente va a tener 4 posibles entradas: 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Pero este a su vez tiene una función de transferencia semejante a la de los otros dos, y aquí solamente me va a permitir que salga un 0 o que salga un 1. Entonces, fíjense que aquí estamos en una situación privilegiada. ¿Por qué? Vámonos a la geometría. Porque este primer perceptrón, junto con su vector, junto con su función de transferencias, déjenme ayudarme con otro color, va a definir una recta de decisión en este espacio, como lo vimos ya en otra clase. Pero este perceptrón de abajo, como está funcionando de manera relativamente independiente del de arriba, pues va a definir otra recta como frontera de decisión. Entonces, eso quiere decir que la salida hasta aquí de estos dos perceptrones puede ser la que corresponda a la región 00, a la región 01, a la región 10 o a la región 11, donde las etiquetas son arbitrarias. Simplemente son 4 regiones que corresponden a las 4 posibles salidas. A lo mejor el orden lo ponen de otra manera y eso no es relevante. Pero lo relevante es que esta línea que está definida por el segundo perceptrón
esta línea que está definida por el primer perceptrón, se intersectan y parten de manera ajena el plano en 4 regiones diferentes, muy abusados, en 4 regiones diferentes, pero la salida de estas 4 posibilidades, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, los recoge esta neurona. Y esta neurona me dice, me da una tabla. Esta neurona me da una tabla que yo puedo poner aquí y que me dice al 0, 0, por decir algo, me lo manda al 1. Al 0, 1, por decir algo, me lo manda al 0. Al 1, 0 me lo manda, estoy inventando, me lo manda al 0. Y al 1, 1 me lo manda al 0. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una tabla que define una función booleana. Eso quiere decir que 2 perceptrones que alimentan a un tercer perceptrón es la implementación de cualquier función booleana, dependiendo de cuál sea la salida. Por ejemplo, aquí se implementó la función, la conjunción, la función AND. Padrísimo, porque eso quiere decir que 2 neuronas alimentando una tercera son una compuerta lógica. Y lo voy a repetir, son una compuerta lógica que implementa cualquier función booleana. Cualquier función booleana. ¿Qué función booleana? El AND, el OR exclusivo, es decir, el XOR, la negación y cualquier combinación de ellas, porque al 0, 0 le asigna cualquier cosa que pueda ser 0 o 1 y lo mismo a todas las demás. Pero si al 0, 0 le asignó el 1, y si al 0, 1 le asignó el 0, y si al 1, 0 le asignó el 0, y al 1, 1, aquí perdónenme, aquí le debía haber puesto un 1, le asignó el 1, ¿verdad? Eso quiere decir que, déjenme hacerle trampita, les voy a hacer trampita, ¿verdad? Y aquí le pongo el 0, quiere decir que a la región 0, 0 la está distinguiendo de la 1, de la 0, 1, de la 1, 0 y de la 1, 1. ¿En qué sentido la está distinguiendo? A que esta le asigna la etiqueta 1, a esta la etiqueta 0, a esta la 0 y la 0. De las 4 regiones posibles en R2, ¿verdad? Me clasifica 3 como etiquetadas con el 0 y una etiquetada con el 1. Es decir, me hace pasar una frontera de decisión que distingue, que va a lo largo de la poligonal definida por estas 2 líneas rectas y me distingue ahora en 2 regiones ajenas del plano. Las que quedan acá y esta que queda acá. Déjenme hacer el dibujo en limpio y el resultado les va a fascinar. El resultado es padrísimo. ¿Por qué? Porque poniendo todo esto en limpio, nos dice que si aquí tengo el espacio de representación de los objetos, ¿verdad? Este artefacto con 3 neuronas define esta frontera de decisión, pero ahora es una frontera de decisión lineal por trozos, que consta de esta parte y consta
de esta parte. ¿De qué me sirve esta frontera de decisión lineal por trozos? Me define para distinguir los objetos bolita de los objetos cruz. Y véanlo ustedes, los objetos rojos, los objetos bolita y los objetos cruz, los objetos verde, no tienen la propiedad de separabilidad lineal. Pero con dos neuronas, con dos perceptrones alimentando una tercera, mi frontera de decisión ya no es una frontera de decisión lineal. Ahora es una frontera de decisión lineal por pedazos. Es decir, es una línea quebrada. Es una poligonal. Y eso le da una versatilidad enorme para poder ahora sí hacer clasificaciones correctas para objetos que no tienen la propiedad de ser separables linealmente. El entrenamiento es el mismo. El entrenamiento es el mismo. Alimentamos nosotros, ¿verdad?, el primer objeto de nuestra matriz de aprendizaje. Esto sigue siendo algo indispensable, una base previa de conocimiento. Sin la base previa de conocimiento no se puede hacer nada. Entonces, me traigo yo el primer objeto de la base de conocimiento, x1, x2, x3, lo presento acá, hago todas las cuentas, ¿verdad? Acuérdense, no lo he pintado ahí para no recargar el dibujo, pero ahí está la matriz de los pesos sinápticos. Si una vez que hago todas las cuentas de hacer el producto punto de este vector por cada uno de las columnas de la matriz de pesos sinápticos y voy propagando la información, voy propagando las operaciones aritméticas de izquierda a derecha, aquí por fuerzas o sale un 0 o sale un 1, lo que quiere decir clasificó bien o clasificó mal. De nuevo aplicamos nuestro algoritmo de clasificación, que si clasificó bien no hacemos nada, si clasificó mal modificamos la matriz. Ahora es una matriz de los pesos sinápticos hasta que clasifique bien. Y eso quiere decir, de manera simultánea y en paralelo, ir moviendo esta recta e ir moviendo esta recta de tal manera que la poligonal definida por las dos rectas ya sea una frontera de decisión no lineal. Y de aquí se nos abrió el mundo. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí una neurona, otra neurona y otra neurona, y la salida de estas neuronas la recojo en otra más, aquí o sale 0 o sale 1. Aquí entran los vectores de rasgos o características. Y aquí tengo la matriz de los pesos sinápticos. La matriz que me dice primera neurona, primer atributo, primer canal, segunda neurona, segundo canal, tercera neurona, tercer canal, primera neurona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta que tenga toda la matriz de atributos. Entonces, como cada una de estas neuronas produce, mediante su función de transferencia, una frontera de decisión lineal, ahí tengo una,
aquí tengo otra y por acá tengo la otra. Entonces esto me divide al plano en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 regiones. A lo mejor las conté mal. Cada una etiquetada con su 0 y 1. Y entonces la poligonal formada por estas tres líneas rectas, la poligonal formada por estas tres líneas rectas, a esto le asigna el 1, el 0, el 0, el 0, el 0, el 0, el 0, y por lo tanto me va a servir para clasificar objetos cruz que ya tienen una distribución geométrica muy lejana a la distribución linealmente separable. Me los va a distinguir de los objetos bolitas. Por cada una de las neuronas, por cada uno de los perceptrones, un elemento de la recta poligonal. Entonces, poniendo el suficiente número de neuronas acá, yo tengo el número que quiera yo de segmentos de una poligonal que sirva para distinguir los objetos de una clase de los objetos de otra clase y poder de esta manera resolver problemas con un grado de separabilidad altamente no lineal. Es decir, prácticamente lo que se me pegue la gana. Entonces, ahora vamos a hacer un recuento para esto, ¿verdad? Ya se llama una red de neuronas. Dos neuronas en la primera capa y una neurona en la segunda capa. Esto también es una red de neuronas de arquitectura 3-1. Y ahora, ¿quién nos quita, quién nos prohíbe, qué nos impide construir una red de neuronas tan grande como se me pegue la gana? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque voy a poner aquí un montón de neuronas, voy a poner aquí una capa intermedia, cada una de las cuales actúa como un procesador, como una compuerta digital independiente, y aquí pongo dos neuronas de salida. Entonces, no quiero pintar todo el flecherío para no complicar demasiado el dibujo, pero aquí puedo presentar yo mi vector de características de los objetos de la matriz de aprendizaje. Aquí tengo yo una matriz de pesos sinápticos y de nuevo, ¿verdad? Aquí puedo clasificar yo en cuatro salidas diferentes, porque las salidas de estas dos neuronas son 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y aquí tengo yo, en toda esta arquitectura, la posibilidad de implementar prácticamente cualquier frontera de decisión. Desde luego no lineal. Cualquier frontera de decisión. Hay un teorema que se le atribuye a Kolmogorov, pero yo no he podido validarlo, que dice que con esta arquitectura, 1, 2, 3, se puede resolver el problema de separabilidad lineal para cualquier conjunto con frontera de decisión convexa o conexa, o las dos cosas. Entonces, sin embargo,
Sin embargo, eso se los comento en la próxima clase. Hoy en día se le ponen muchísimas más capas aquí, ¿verdad? Y se construye un modelo que se llama el aprendizaje profundo. Ya no vamos a ver los detalles técnicos del aprendizaje profundo, simplemente a este modelo le vamos a llamar de aquí en adelante, y reconózcanlo ustedes por favor, esto va a ser el perceptrón multicapa. Bueno, aquí le vamos a parar por la sesión de hoy. La cosa está desde luego un poquito más complicada que las anteriores. Miren este material que les acabo de presentar, traten de comprenderlo cabalmente y escríbanme sus dudas o háganmelas llegar en nuestro canal de Telegram o en nuestra sesión interactiva, porque es muy importante que lo que acabo de mencionar, en particular en esta clase, ¿verdad?, quede perfectamente claro. En esta clase acabamos de ver que nuestra primera red de neuronas, dos perceptrones y una tercera recogiendo la salida, puede implementar cualquier función booleana. Por lo tanto, esto puede implementar cualquier función booleana multidimensional. ¿De acuerdo? Es decir, funciones booleanas de muchas variables. Vamos dejándolo aquí y nos vemos a la próxima. Chao.